En este video vamos a simular un escenario de inversión de gerencia utilizando nuestros formularios de Visual Basic Application. Vamos a empezar con cambiar o asignar el nombre de nuestra hoja. Aquí, cambiar nombre. Vamos a escribir el nombre de simulaciones-inversión. Le damos un Enter. Ahora vamos a colocar las cabeceras de nuestro rango de datos. Aquí en A1 vamos a escribir fecha de simulación. En B vamos a escribir o a colocar capital inicial. Igual lo vamos a ir recorriendo aquí. En C vamos a colocar tasa aplicada. Y en D vamos a colocar retorno estimado. Bien, ya que tengo aquí mis cabeceras, voy a seleccionar este rango, le voy a colocar, por ejemplo, en este azul de fondo, con mi tipografía en blanco y un poquito en negrito. Ahora voy a arrastrarlo hasta aquí, hasta el 20, y le voy a colocar que esté alineado en medio y que esté justificado al centro. Y ahí está. Ahora vamos a crear nuestro formulario. Vamos a programador, Visual Basic, insertar nuestro user form. Aquí está. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está bien. También aquí vamos a hacerlo más grande. Y nuestro formulario va a tener el nombre de FRM simulador. El nombre lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Y en caption vamos a colocarle el nombre de simulador de escenas de inversión. Bien, ahora vamos a ir colocando nuestras etiquetas. El primero es un label. Lo voy a colocar aquí. Ahí está. Y este va a tener un caption que se llama capital inicial. Listo, le doy un enter y ya queda. Ya nos vamos aquí, voy a ir ajustando. Ahí está bien. Después vamos a colocar un text, un botón de texto que sería este. Lo voy a colocar aquí y aquí. Ahí está. Lo voy a acomodar que quede lo más emulio posible. Y este se va a llamar Textemondo. Ahí está. Le doy un enter y ya queda. Posteriormente voy a colocar otro label con la leyenda de tasa interés anual. Ahí está, va a quedar por acá así. En el caption. Aquí está. Le doy un enter y ahí queda. Lo voy a ajustar. Y listo. Ahí está. Ahora voy a colocar un spin button. El spin button es este que está aquí. Es una barra de desplazamiento. Lo voy a colocar aquí. Ahí está. El nombre de este va a ser SPN tasa. Le doy un enter. Y ahora vamos a asignar algunos valores. Aquí en min lo voy a iniciar en 1. Y en max
lo voy a colocar en 30. Le doy un enter y ya queda ahí. Y aquí en donde está el value, lo voy a colocar en 10. En Smart Change queda igual en 1. Y listo. Ahora vamos a colocar otro label, que es este. Este va a quedar aquí. Ahí está. Este va a tener el nombre de label traceable. Name, aquí está. Doy un enter. Y como caption, aquí voy a colocar es igual al 10%. Y le doy un enter. Ahora voy a colocar otro. Otro label. Aquí. Ahí está. Con el caption de, aquí está, es igual a retorno estimado un año. Le doy un enter. Otro label aquí enfrente. No, este lo voy a recorrer un poco hacia acá para que no esté como cortado. Ahí está. Después va a ser otro label. Aquí. Ahí está. Este va a tener el name de LBL resultado. Ahí está, le doy un enter porque quede. Un caption de 0 pesos. Que en este, ahí está. Control V, le doy un enter. Y vamos a ir cambiándole aquí un font que sea una tipo negrita, que sea de 14 por ejemplo. Ahí está. Y en for color que está, vamos a ponerlo este en azul. Ahí está. Ahora vamos a colocar un botón. Aquí está. Este va a quedar aquí así. Va a tener el name de botón guardar sim. Ahí está. Doy un enter. Y en el caption se va a llamar guardar escenario. Caption, aquí está. Control V. Doy un enter. Y ahora voy a colocar el código. Voy a darle aquí un clic, ahí está. Eso lo voy a sustituir por esto. Y ahora voy a ejecutarlo. Acá, por ejemplo, capital inicial lo voy a cambiar, por ejemplo, a un número al azar. Ahí vemos que las cantidades aquí van cambiando. Y también si le muevo, podemos ir viendo que va cambiando el valor. Le doy aquí en guardar escenario y aquí ya está nuestros datos ingresados. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.